webinario de envejecimiento exitoso en el que le doy la bienvenida y a la inauguración del nuevo módulo de webinario dedicado al tema de la geriatría, denominado Visión Global de la Medicina Geriátrica. Conozcamos nuestro presente y futuro, que se impartirá desde hoy hasta el día 31 de mayo del 2023, con temas muy interesantes, como vieron en la promoción del módulo. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a nuestros acompañantes, al doctor José Andrés Córdoba Valle, médico internista, geriatra, que además nos ha apoyado grandemente en la organización y la coordinación de todos los participantes, tanto nacionales como internacionales. Quiero presentárselo porque en todo el módulo él va a ser el moderador. A los miembros de las asociaciones profesionales que están involucradas en este módulo, a los profesionales del Instituto y del Ministerio de Salud, de las diferentes dependencias del sistema. En este nuevo ciclo participarán expertos nacionales e internacionales que son voces autorizadas en el campo de la geriatría y están dispuestos a compartir con todos nosotros sus conocimientos y sus experiencias. Como directora del Instituto Nacional de Salud y coordinadora del programa de webinarios de este gran proyecto ECOINS El Salvador, me complace que hoy estemos compartiendo conocimientos sobre este tema, ya que estamos conscientes, pero profundamente conscientes, de la necesidad de ahondar en todos estos conocimientos y no bajar la guardia, ya que la atención de nuestros adultos mayores requiere de esfuerzos conjuntos de nuestras autoridades, de la política pública, de la formación y actualización de conocimientos de todos los profesionales de la salud, de las diferentes disciplinas, para asegurar atención integral y calidad de vida en esta etapa tan importante que es una certeza biológica para quien no muere. El primer tema de este módulo es el envejecimiento exitoso, retos del decenio, que será impartido por el estimado colega y amigo doctor José Andrés Córdoba Valle, quien es médico internista y geriatra salvadoreño. El doctor Córdoba Valle es doctor en medicina, graduado de la Universidad del Salvador, con especialización en medicina interna en el Hospital Militar Central. Se especializó en el área geriátrica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán del Distrito Federal de México. Además, es fundador y miembro de la Asociación de Geriatría del Salvador, fundador y ex jefe de servicio de geriatría del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y fundador y actual director de ProCuido de El Salvador. El doctor Córdoba Valle es también miembro activo de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, ALMA, y miembro fundador activo de otras organizaciones importantes como la Asociación Centroamericana y del Caribe de Geriatría. Actualmente es médico de staff de geriatría en el Centro Médico de Escalón de San Salvador. Doctor Córdoba, de verdad, muchas gracias por todo su esfuerzo en coordinar toda la confluencia de especialistas que van a dictar cátedra sobre este tema en el módulo especial. Para que este haya sido una realidad, ha sido un esfuerzo grande suyo en coordinación con la gente que trabajamos en esta institución. Y con seguridad que será un éxito. Desde ya le doy la bienvenida y le cedo el espacio y las cámaras con mucho gusto. Bienvenido. En primer lugar, agradecer al Instituto Nacional de Salud de El Salvador. Agradecer en lo particular a la doctora Xochitl Sandoval por esa visión que no solo se ve reflejada actualmente en el interés del tema del envejecimiento, sino que se ha visto reflejada, palpable y realizada, y que sigue creciendo en establecer un instituto, establecer una base para que nosotros como país podamos definir de una manera más objetiva, real y por sobre todo local,
todo lo que vaya vinculado a la salud desde el punto de vista social, económico, político. Y verdaderamente es un honor ser parte de esta serie de webinarios y ahora tocando el módulo de medicina geriátrica, que esperamos no solo sea de utilidad, sino que también sea parte de un crecimiento y de una estructura de cambios estructurales y principalmente de cultura de envejecimientos. Y es hablar acerca de qué es el envejecimiento saludable y los retos que actualmente este decenio 2020-2030 nos están generando expectativas, interrogantes, pero por sobre todo darnos cuenta del trabajo que tenemos ya frente a nosotros y que tenemos que buscar soluciones. La Organización Mundial de la Salud, desde hace ya muchos años, desde aún el siglo pasado, a finales del siglo pasado, viene trabajando en cambios de pensamiento globales y, por no decirlo también, locales, en el tema del proceso de envejecimiento y el alto crecimiento poblacional que estamos teniendo ya de una manera más objetiva, y sobre todo cuáles son las propuestas o cuáles son los caminos que nosotros desde el punto de vista salud tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo en el año de 1998, todavía en ese entonces era residente de especialidad yo, inicia una serie de motivaciones a través de intercambios con entes, instituciones y organizaciones mundiales, y hace una reunión para darle una entrada al nuevo siglo y establece que el envejecimiento tiene que ser activo, productivo y solidario. A partir de entonces, el contexto, el pensamiento, las funciones de cada uno de nosotros desde ese entonces se han venido trabajando para cambiar un poco acerca de no solo la atención por parte del sistema de salud hacia el adulto mayor, sino que también el mismo adulto mayor conocer y por sobre todo educarse en su proceso salud y enfermedad. Es entonces como en el año 2000, Naciones Unidas establece que este va a ser el siglo del envejecimiento y no cabe la menor duda que ha sido así. Por eso los estudios epidemiológicos han venido mostrándonos cambios importantes en las pirámides poblacionales, que eso lo venimos viendo ya nosotros desde hace bastante tiempo. Y por ende, ahora en octubre del año 2020 se establece en reunión de Naciones Unidas de nuevo retomar el tema con más fuerza y nominar al año 2020 al 2030 el decenio del envejecimiento saludable. Y se ha preparado tras varios años de reflexión y elaboración a instancias de todos los Estados miembros del cual El Salvador es participante. Y esta iniciativa ofrece la oportunidad de alinear acciones globales que vayan dirigidas a mejorar la vida de las personas mayores, sus familias y las comunidades en que viven. Entonces, para desarrollar un poco esto y no hacerlo aburrido, vamos a establecer una dinámica. La vamos a dividir en 4 puntos. La primera será preguntarnos cómo estamos envejeciendo.
La segunda, ¿qué debemos conocer acerca del envejecimiento saludable? La tercera es un contexto de reflexión general. Y finalmente un planteamiento tanto personal como colectivo de la temática. Entonces, ¿cómo estamos envejeciendo? Estamos envejeciendo rápidamente. Y ese contexto de definirlo tan rápidamente me lleva a mí a pensar en el contexto desde la Segunda Guerra Mundial hasta este momento, en donde ha habido un traslape de condiciones, principalmente de una reducción de las enfermedades crónicas degenerativas, una reducción de las infecciones o enfermedades infectocontagiosas y un aumento de las enfermedades crónicas degenerativas. Y es así como nosotros podemos establecer en esta diapositiva, que estamos hablando desde el punto de vista global, que para el mundo envejecido, como ustedes pueden ver, en la proporción de muertes por grupos de edad y grupos de causas, que las enfermedades no transmisibles en cada uno de los grupos etarios es la más frecuente. Yo no quise traerles todas las causas principales de muerte descritas en este estudio. Sin embargo, las 5 primeras que tenemos que tener en consideración es: la primera es la enfermedad isquémica del corazón. La segunda es el accidente cerebrovascular. La tercera, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. La cuarta es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y la quinta, y no menos importante, son las infecciones respiratorias bajas. Ahora bien, cuando nosotros hacemos un traslape y comparamos ya a nivel país, nos damos cuenta de que siguen siendo las enfermedades crónicas las de más frecuencia. Y esto no es una condición de la cual desconozcamos, sino que todos nos damos cuenta en la consulta, en las emergencias, en cualquier momento o en cualquier lugar en donde estemos atendiendo una población, que el contexto mayor de atenciones va orientado a estas causas. En El Salvador compartimos que la enfermedad isquémica del corazón es la primera causa de muerte en nuestra población. Luego vienen las enfermedades renales, que sabemos que ya venimos en una batalla bastante prolongada, tratando de reducir los factores desencadenantes de este tipo de problemas, porque han sido muy altos y han cobrado bastantes muertes. Luego vienen las infecciones respiratorias bajas, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el accidente cerebrovascular. Aquí quiero detenerme un momento en hacer la observación desde el punto de vista mundial al punto de vista local. Y es que la demencia o el olvido patológico y las demencias no forman parte de las 5 primeras causas de muerte en nuestro país. Y esto llama la atención a partir de cuál es entonces el motivo por el cual, teniendo una población que va increciendo de problemas o de trastornos cognitivos, llamémosle en general esto, o un síndrome demencial, no lo tenemos nosotros reflejados acá. Y esto es un motivo interesante porque probablemente el sesgo diagnóstico sea tan alto que no es parte, si ustedes denotan las 25 causas de muertes en nuestro país, la enfermedad de Alzheimer está, pues, técnicamente reducida a menos del 2% de las causas de muerte de este país. Situación que debe llamarnos a una reflexión porque es una de las condiciones patológicas que vienen en incremento en los últimos
20 años. Entonces, para que hablemos acerca de un poco de las tendencias y el nivel de envejecimiento de la población, yo quiero hacer una consideración importante. Aquí estamos, como ustedes pueden ver en cada gráfica, estamos estableciendo contextos poblacionales de grupos etarios cronológicos. El grupo azul es de 0 a 14, el grupo naranja es del 15 a 69, el grupo morado es de 60 a 79 y el grupo rojo es de más 80. Para apuntar a una idea clara de cuál es la situación que ahorita tenemos en este momento, podemos darnos cuenta que el grupo poblacional más grande a este momento, en el año 2020, es el grupo considerado entre los 15 y los 59 años. Sin embargo, llama la atención que de los 15 a los 80 años es el grueso más grande poblacional que actualmente estamos viendo. E interesantemente, el grupo de 0 a 14 años es el que ha mantenido como una meseta. Y esto va relacionado directamente a que Europa, principalmente Asia, han venido reduciendo los porcentajes de natalidad de una manera muy grande, siendo América Latina el continente que aún mantiene programas o porcentajes de natalidad aún altos, pero no logra esto desde el punto de vista global superar o mejorar el número de niños por mes, por día o por año, sino que ya el contexto de personas de 15 hasta los 80 años está siendo cada vez más grande. Por eso es que Europa, si ustedes se dan cuenta, ya ha entrado en programas en donde le ofrecen a la pareja poderles sostener, pagarles, ayudarles y aún hasta llevarles a programas posteriores como la educación, si acceden a continuar con un embarazo y tener un bebé. Este proceso es quizás el punto de lanza más importante de toda esta plática que tendremos. ¿Por qué? Porque el contexto, a pesar de que somos 8.000 millones de seres humanos en el globo terráqueo, ayer estaba haciendo yo cálculos porcentuales y para el 2023 ya la población de 59 años para arriba es aproximadamente un cuarto de la población mundial, es decir, el 26.25%, según los cálculos que me tocó a mí pues hacer el día de hoy. Llama la atención cuando nosotros desde el proceso de vista esperanza de vida, que es un marcador, y lo llevamos a gráficas con la tendencia en tener esperanza de vida y la esperanza de vida con salud. Fíjense bien qué interesante es lo que nosotros vemos. Para ambos sexos, en el año de 1990, la esperanza de vida era de 71 años en general. Y para 1990, la esperanza de vida saludable era 10 años menos. Vamos al hombre y nos damos cuenta que la esperanza de vida para 1990 era de 68 años y ahora para el 2019 la esperanza de vida ha llegado a 74 años como una esperanza de vida para el hombre. Pero si a esto le agregamos saludable,
lo vamos a tener en 64 años. Una condición similar es en la mujer. En este 2019-2020, que fue en donde se finaliza este estudio, la esperanza de vida de la mujer era de 80 años. Pero cuando ya le podamos esperanza de vida con salud, baja a 67 años. Entonces, interesantemente, ¿cuál de los dos marcadores sería el que nosotros tendríamos que tomar para establecer soluciones al proceso de crecimiento poblacional en adultos mayores en este momento? Y considero que el marcador más predictivo y más seguro es establecer el de esperanza de vida saludable, que aún todavía no está siendo activo en muchas regiones, sino que continuamos trabajando con el marcador de esperanza de vida. Entonces, llama la atención lo que todos vimos en esa gráfica. La mujer tiene una mejor esperanza de vida. La mujer tiene una mejor esperanza de vida saludable. ¿Cuáles entonces son las causas de esta condición? Y efectivamente que hay causas desde genéticas hasta fisiológicas del por qué estos factores determinantes. En primer lugar, el ADN mitocondrial femenino resulta que ha sido demostrado que es más resistente. Por tanto, la eficacia es mayor de su sistema inmune. ¿Por qué? Hay dos estudios, esto es un resumen de una revisión de algunos estudios que me tocó hacer. Y hay un estudio muy importante en donde establece que la producción de estrógenos inhiben el gen casapase 12, que este es el responsable de la inflamación debida a cualquier patógeno o cualquier proceso inflamatorio de carácter infeccioso. Por tanto, la respuesta es mejor. Les va mejor a las mujeres a partir de este contexto genético que a nosotros los hombres. La otra es la exposición del hombre a un mayor contexto de enfermedades cardiovasculares. Hasta donde yo hice la revisión que fue 2019-2020, en donde hay metaanálisis importantes en Cochrane, la exposición del hombre es simplemente de una manera cultural. ¿Por qué? Porque primero nos cuidamos menos. Segundo, el factor o el estereotipo fenotípico nos es menos importante a la mayoría de los hombres que a las mujeres, y por ende la mujer tiende a cuidarse un poco más. El factor de exposición a tóxicos como drogas, como alcohol, como a cigarrillo, como a ocio, sedentarismo, etcétera, es mucho mayor en este momento en el hombre que en la mujer, y por ende el contexto de riesgo cardiovascular aumenta. Sin embargo, hay una pregunta que yo he venido formulándome ya desde hace algunos años, y eso lo he venido viendo con la población joven. Entre los 15 y 40 años, ahora que han habido cambios desde el punto de vista social importantes, en comparación de los años 80, por ejemplo, en donde yo era un adolescente, ahora el contexto es más libre. Definiendo libertad como el derecho de nosotros poder tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, ahora es más fácil ver, por ejemplo, a una mujer tomando en un local, o por ejemplo, una mujer ingiriendo altas cantidades de alcohol o fumando, etcétera. Entonces, será interesante ver qué tanto es la exposición a estos tóxicos en los próximos 10, 15 años si se llegara a formular un estudio
y sostener que la exposición es mayor del hombre que la mujer, hablando específicamente de riesgo cardiovascular. Esa es una condición. Yo no he dicho que esto esté efectivamente determinado en alguna lectura o referencia que yo haya hecho, sino que simplemente es un comentario que en la simple observación todos hemos venido viendo a lo largo de estos últimos 20 años. Y finalmente, la mujer tiene una tolerancia al estrés y un carácter psicológico extremadamente mucho mejor en calidad, tanto cuantitativa como cualitativamente. Ustedes denoten solo el contexto de cómo abordar un problema, cómo sostener un núcleo familiar, cómo pueda durar más tiempo en horas productivas laborales, y a pesar de tener que muchas veces luchar por un núcleo familiar en donde la cabeza es la mujer y que ésta logre salir adelante. O no vayamos tan lejos, un dolor somático. ¿No se han dado cuenta ustedes que la mujer es más tolerante al dolor y aún así puede continuar trabajando que nosotros los hombres? Entonces, el factor psicológico y el factor de tolerancia al estrés, o lo que nosotros llamaríamos el aguante físico, la mujer siempre ha tenido un mejor control de todos estos factores que la ha caracterizado como más fuerte. Por eso es que yo les comentaba hace algunos días en otra plática a un grupo de amigos y les decía que para mí este dicho de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer tendría que ser al revés. Detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Entonces, para ir entrando en el contexto, ya en el punto 2, vamos a hablar sobre lo que es el envejecimiento saludable, qué es y cómo lograrlo. Porque todos hablamos de envejecer, salud, calidad de vida, pero es como algo etéreo que vamos a tratar de conceptualizar esta tarde y darle y quedarnos con herramientas que para nosotros en nuestro diario vivir, como profesionales de la salud o como pacientes, nos sirvan presente y futuro para las tomas de decisiones de cada uno de nosotros. Entonces, el envejecimiento saludable de verdad que es más que vivir sin enfermedad. Es mantener y mejorar la calidad funcional en el bienestar en la vejez. La capacidad funcional incluye los atributos que permiten a las personas ser y hacer lo que valoran, como moverse, aprender, trabajar, socializar y disfrutar. Dentro de todo este contexto de envejecimiento saludable hay factores que van a influir sobre el mismo, que serán factores biológicos inherentes a cada uno de nosotros, que habrán factores intrínsecos, netamente personales, y factores extrínsecos que puedan influir en un grupo poblacional. Tal es el caso que eso nos permite realizar estudios sobre ciertas temáticas dentro del envejecimiento. También existen factores sociales, ambientales, culturales y personales que interactúan a lo largo de la vida. El envejecimiento saludable hace referencia al retraso. Esta frase no quería yo dejar de ponerla ayer y la saqué de algo que me invitaron a escribir el año pasado y lo copié textualmente porque me parece que es
la segunda diapositiva más importante de esta plática. El envejecimiento saludable hace referencia al retraso e incluso disminución de los efectos no deseados del envejecimiento. Referencia al retraso. Esa es la clave. ¿Cuánto nosotros podemos influir en un paciente de 85 años, diabético, con complicaciones crónicas, hipertenso, con una fibrilación auricular anticoagulado, con una cardiopatía dilatada, con una osteoartrosis degenerativa severa en las rodillas? ¿Y cuánto nosotros podíamos hablar sobre referencia al retraso en una persona de 40 años, obesa, que fuma, sedentaria? Pero ¿en dónde está el plan control de todo esto para poder nosotros establecer dinámicas que vayan orientadas a mejorar la calidad de vida y retrasar cualquier tipo de complicación, enfermedad o afectación funcional que en 10 o 15 años esta persona pueda tener? Entonces, el objetivo es mantener la salud física y mental de la persona. De esta forma, las personas de la tercera edad pueden evitar los síndromes geriátricos y mantenerse activos e independientes, que es lo que se ha venido promulgando desde que yo tengo uso de razón y he sido residente de especialidad, que el mantener el contexto de la actividad y la independencia funcional. La principal causa de la pérdida funcional son las enfermedades y principalmente los síndromes geriátricos y no el envejecimiento en sí, como comúnmente nosotros creemos. Y hago referencia a uno de los spots que el Instituto Nacional de Salud ha venido compartiendo con todos nosotros desde hace un par de días. Envejecer no significa enfermedad. Y esto tenemos nosotros que obligadamente aprenderlo y saber diferenciar cuando un contexto es patológico y cuando un contexto es parte del proceso de envejecer. Dentro de la geriatría, a estos conjuntos de síntomas se les conoce como los 5 gigantes de la geriatría. El síndrome de inmovilidad, la inestabilidad y caídas, la incontinencia urinaria, el deterioro cognitivo y la fragilidad. Creo yo, sin lugar a dudas, antes eran los 4 gigantes, me recuerdo yo cuando estudiaba, ahora se ha agregado después de la doctora Fry y todos sus estudios en donde ingresa el síndrome de fragilidad, que me parece que ha sido la piedra angular que le ha venido a poner la cereza al pastel en el contexto del tema de envejecimiento. Generalmente, los primeros síntomas del envejecimiento se presentan en el sistema músculo-esquelético. El deterioro de la función de un órgano afectará el funcionamiento de otro. Y alrededor de los 30 años, las funciones internas alcanzan su valor. Después de esta edad comienza un descenso gradual y constante de las mismas. Es decir, ¿cuándo realmente nosotros iniciamos un contexto de poder decir que empezamos a envejecer? Es al final de la tercera década. Y muchos lo relacionamos cuando la célula inicia en algunas de las células la no reproducción. Otras sabemos que pueden ser reproducibles de una manera regular y otras que sí pueden ser reducibles. Pero sin embargo, sean total, media o nada reproducibles, el contexto de cambio fisiológico u orgánico lo vemos nosotros reflejado para empezar a hablar de cambios funcionales en el cuerpo humano al final de la tercera década. Entonces, definimos en este proceso el envejecimiento saludable. Sí, porque nos damos cuenta de los factores primarios, básicos y elementales que influyen sobre el envejecimiento saludable.
Ahora bien, cuando nosotros queremos hacer una evaluación integral, no me voy a referir a la evaluación geriátrica integral per se, porque yo creo que esto no debería llamarse evaluación geriátrica integral, debería llamarse evaluación integral general. ¿Por qué? Porque los ejes fundamentales que van a determinar cómo nosotros establecer un seguimiento predictivo de cada persona, ahora, hablando de adultos mayores, el primero es el aspecto físico. Hacer una buena anamnesis, hacer un buen examen físico. Y dentro de ese examen físico, establecer una valoración mental del paciente, una valoración emocional del paciente, una valoración social del paciente y obligadamente una condición económica del adulto mayor. ¿Por qué? Porque nosotros somos un triángulo: mente, cuerpo y espíritu. Si lo queremos ver de otra manera. Entonces, diríamos, bueno, ¿y qué tanto si yo hago una evaluación física, veo que tiene rinorrea, tiene tos, no tiene ruidos adventicios en el pulmón, ok, entonces puede que sea un proceso de una simple gripe, una influenza o lo que fuere, y le doy tratamiento y en 5 o 7 días ha desaparecido? Sí, pero esa es la fase aguda del contexto. Pero sabemos nosotros que la mayor parte de nuestros adultos mayores corren con factores agudos, pero como lo vimos en las diapositivas anteriores, sus factores son netamente crónico-degenerativos. ¿Cuántos de nosotros nos podemos pensar, no nos hemos puesto a pensar que el deterioro mental de un adulto mayor que está solo, que no tiene un soporte económico, que los hijos en lugar de ayudarle, le quitan? Esto repercute simplemente en un trastorno anímico, inicia con una depresión, luego se convierte en una distimia. Y el factor mental, ¿qué termina llevándonos? A un deterioro mayor del estado físico. Si nosotros nos damos cuenta, esto es un círculo vicioso que tenemos que de alguna manera primero detectar dentro de los 5 ejes cuál es el más importante, así como cuando hablamos de un estado confusional agudo. ¿Cuál es el tratamiento del estado confusional agudo? No son antipsicóticos. El tratamiento del estado confusional agudo es simplemente encontrar cuál fue la causa del estado confusional agudo, tratar la causa y el estado confusional agudo desaparece. Entonces, todos aquellos o todas aquellas personas adultas mayores van a establecer una adaptación a los eventos adversos. Algunos más, algunos menos y algunos quizás nada. Pero aquellos que logran tener una mayor fortaleza sobre duelo, sobre enfermedad, sobre pobreza, sobre soledad, son aquellos que logran un bienestar más estable al final del proceso de vida. Es decir, tienen una mejor calidad. Importante es darnos cuenta el factor psicológico o emocional que hablamos de la mujer. Vuelvo y me vuelve a recordar este pequeño comentario que yo les hago. Los soldados más fuertes son los que de alguna manera, o los más inteligentes, o los mejor preparados, aún hasta mentalmente y emocionalmente, logran salir invictos de esto o al menos sobrevivir después de una batalla. Esto va muy de la mano con el contexto de cuáles son los resultados de cada persona y cómo responde cada una de ellas
tomando los 5 ejes para poder ser factores determinantes en la evolución de su envejecimiento y cómo este será. Entonces, ¿cuál es el desafío al cual nos enfrentamos? ¿Estamos unidos? ¿Somos islas? ¿Somos un grupito? ¿Somos todos? Es una pregunta que les dejo ahora en esta primera plática. Entonces, lo que todos debemos de establecer es que garanticemos que todas las personas puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad en un entorno saludable. Más de alguien pensará y dirá, esto es utópico. Todo depende de los ojos con que cada uno de nosotros veamos el cuadro. Hace 20 años, 25 años, y quizás un poco más, un poco menos. Me recuerdo que yo venía presentando cuando me invitaban a pláticas, conversatorios, coloquios, mesas redondas, lo que fuere, hablar sobre el tema de envejecimiento. Yo tocaba siempre estadísticas que no eran nuestras, para poder basar el fundamento de la plática o el desarrollo de la plática. Ahora esto está cambiando. ¿Por qué? Porque El Salvador ha constituido a través de algo utópico una realidad, y es, por ejemplo, en donde estoy sentado ahora, el Instituto Nacional de Salud, dedicado a una palabra que a mí me encanta tanto, que se llama investigación. ¿Por qué? Porque la única manera que nosotros podamos intervenir en nuestro país es a través de estudios debidamente certificados por una entidad como esta y que nos indique cuáles son los porcentajes, causas, probabilidades de X punto para que podamos buscar soluciones sostenibles en el tiempo y poder cambiar eso. Por eso a mí no me parece utópico, porque ya estamos viendo cambios sustanciales en este contexto. Eso nos debe de animar a seguir. Y de hecho, les voy a decir una cosa. Cualquiera pensaría que a veces invertir tiempo en hablar de temáticas de este tipo, ya la toalla la hemos tirado. Y yo sigo pensando que no. Sigo pensando que no nos podemos dar por derrotados si nosotros somos los viejos de los próximos días. Y nuestros hijos serán los viejos de 2 generaciones próximas. Y el punto es que la gente, los viejos, siguen siendo tratados y evaluados de la misma manera como hace 25 años. Entonces, la única situación que en el ciclo de vida para mí tiene un valor importante es que generemos cambios, y cambios estructurales a través de instituciones como esta, que nos apoyemos para poder nosotros dignificar, establecer igualdades y que podamos entonces buscar respuestas a cómo dirigir nuestras normativas en el tema de envejecimiento saludable. Cuando actuamos sobre las realidades presentes y futuras de muchas personas mayores que no tienen acceso a recursos básicos necesarios para una vida digna, o que se enfrentan a numerosos obstáculos que les impiden participar plenamente en la sociedad, eso es, creo yo, uno de los detonantes más importantes que debemos de cambiar. La visión o los ojos con que vemos a los viejos.
Cualquiera podría decir, pues sí, si no va a hablar mal porque es geriatra. No, porque yo tampoco puedo hablar por todos. Pero sí creo que en el momento que nosotros empecemos a cerrar los ojos o los apachemos o dejemos pasar por alto una situación de estas, créanme que el favor no nos lo estamos haciendo nosotros, porque hace 20 años yo no pensaba que iba a estar acá. Y probablemente no sé cuántos años más dure, pero sí lo que sí yo creo es que estamos todos obligados a generar un cambio nosotros en esta estructura, en este edificio que se construye, para poder dejar, no en las generaciones que ya tenemos, sino que en las generaciones que vienen, cambios culturales que nos lleven a una mejor, ahora sí, calidad de vida. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué nos está proponiendo? ¿Qué nos está indicando que tenemos nosotros que buscar? Y son simplemente 4 condiciones de acción. La primera es, cambiemos la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento. Basta detenerse uno en una urgencia y darnos cuenta de cómo le va al paciente viejo desde que entra. Yo todavía no dejo de sorprenderme cuando le dicen, hey, mira, movete, quiten a este viejo de aquí, o pónganlo allá, usted con quién viene. Y una serie de condiciones que no deberíamos ya en estos momentos de estar viendo, que sí creo que han disminuido en frecuencia, de acuerdo, pero todavía lo estamos viendo. Muestra es que la misma Organización Mundial de la Salud nos lo está pidiendo en este decenio. No es un invento del doctor Córdoba Valle, es una condición real que estamos viviendo nosotros. La segunda es asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores. Yo creo que los que hemos trabajado con personas mayores nos damos cuenta que si hay un ímpetu, que si hay una energía de disposición para trabajar, es las personas en sus comunidades o en sus grupos de reunión de personas mayores. Es impresionante verlos como que si fueran hormiguitas trabajando, formando dentro de su cuevita alimento para el cambio de estación. El tercero, y no menos importante, es que ofrezcamos atención integrada, centrada en la persona y los servicios de salud primaria. Ojo, no dijimos tercer nivel, dijimos atención primaria. El destino de nuestro país y el destino del mundo en el tema de envejecimiento, su base, su fortaleza, está dirigida a la atención primaria. Las personas que trabajan en esa área son para nosotros el triage de cómo este paciente le va a ir en los próximos meses o años en el sistema de salud. Por tanto, debemos de poner nuestros ojos sobre el sistema de atención primaria de nuevo y fortalecerlos. ¿Cómo? ¿Dándoles un curso? No. Porque nos damos cuenta que con la evidencia académica los cursos no funcionan. ¿Cuándo cambiarían? Cuando este curso se torne en constante. Y de ese curso pasemos al otro y al otro y al otro. Yo anoche revisaba el último libro de la Asociación Americana de Enfermería y Geriátrica, su último libro que acaba de salir, porque ustedes saben que pese a que no es una enfermera, que es una función imprescindible para nosotros en el sistema de atención, es impresionante cómo en enfermería geriátrica se han venido trabajando módulos por módulos por módulos y que estos módulos al final de 1 año y medio han formado un compendio, que es un libro. Y finalmente, brindemos acceso a la atención a largo plazo para las personas mayores que lo necesitan.
¿Cuánto adulto mayor existirá en este momento solo? Sin acceso a comer, sin acceso a ser escuchado y mucho menos sin acceso a tener una adecuada pensión. Entonces, estos 4 áreas de acción de la década, sin lugar a dudas, Naciones Unidas ha sido brillante en poder traerlas y compartirlas y como país miembro pedirnoslas. ¿Cuáles entonces serían para mí las estrategias locales que tenemos que buscar para establecer como un equipo un envejecimiento saludable? Primero, formarnos. Y vuelvo a esto. Nadie puede dar lo que no tiene. Todo pareciera que tratar a un viejo es, como yo he escuchado esta frase trillada, es que a mí me encanta ver viejitos. Pues les voy a decir que es bueno que les encante ver viejitos, pero para poderles ayudar de una manera efectiva hay que conocer el proceso de envejecer. No es solo que les guste, sino que tenemos que dedicarnos a entender del tema sobre la persona. La otra es incorporar la especialidad a la política. La tercera, que me parece a mí no menos importante, es la investigación, y sigo diciendo que es una de mis alegrías particulares, sin ningún factor promocional ni interés personal, pero me he gozado de saber que existe el Instituto Nacional de Salud. Y eso ha sido una parte importante, primero por el que lo dirige, porque la conozco. Y en segundo lugar, porque ese será nuestro referente, ese será nuestro pivote que genera nuestros cambios de dirección, será el timón del barco de nosotros en salud. Y que ya lo tenemos. Y que yo hace algunos años antes de todo esto, cuando hablaba de estrategias locales, no podía hacerlo. Decía investigación, ok. Pero ¿cuántos aquí hacemos investigación? Nadie. Ahora, los cambios centralizados en el ser humano, en nuestro caso los médicos, desde su introducción al campo de la medicina. Por ejemplo, desde el estudiante de primer año hasta los jubilados. Y yo hace poco en una reunión les hacía ver que tuve el honor hace algunos años de reunirme con la Asociación de Médicos Jubilados de este país. Experiencia que no voy a olvidar. Porque no es lo mismo hablar con un médico joven de envejecimiento que hablar con un médico envejecido de envejecimiento. Y esto particularmente es parte del proceso de la vida. No entendemos el dolor hasta que nos duele. Tratamos el dolor, sí lo tratamos, pero no sentimos el dolor. Abolir el edadismo. ¿Qué es el edadismo? Son estereotipos culturales, sociales, económicos. Y se escucha fuerte, pero simplemente es una segregación, un apartar, un ser indiferente, un no tener una importancia o un lugar, porque es viejo. ¿Y por qué yo les traje las estadísticas a la audiencia que con todo respeto me dirijo esta tarde? Porque déjenme contarles que yo ya no lo voy a ver con toda seguridad. Pero los números indican que desde este momento hasta el año 2100, la fuerza productiva de este planeta se va a dirigir entre la población de los 20 y los 60 años. 20 y 60 años. Y en donde casi la mitad de esa población van a ser personas entre 50 y 60 años. El aprender
a no desatendernos del viejo porque es viejo. El aprender, por ejemplo, que yo lo veo muy frecuente es, tiene 84 años y es diabético y tiene un cáncer de colon en una fase inicial. No se puede operar porque tiene 84 años. Primero, que el envejecimiento no es un criterio absoluto de contraindicar la cirugía. Y en segundo lugar, una evaluación completa o sistematizada del paciente. Para eso están las escalas de riesgo prequirúrgicas, para determinar si el paciente es o no apto a una cirugía. Y así yo no quiero entrar en tantos ejemplos que a diario me toca a mí atender, porque tampoco quiero herir susceptibilidades. Esto se trata simplemente de que establezcamos un plan de conciencia. Que así como el niño recién nacido es importante y la madre embarazada, y los jóvenes en riesgo, y los adictos, y los diabéticos, pero no somos menos importantes tampoco los viejos. Y el contexto es que tenemos que obligadamente abrir los ojos ahorita antes que esto se salga de control. ¿Saben por qué? Porque invertir en una población más vieja desde el punto de vista económico para un sistema de salud es la inversión más grande que hay. Entonces, para que me digan a mí que un carro cuesta $100, si yo tengo 50, no lo voy a poder comprar porque me faltan 50. Entonces, invirtamos estos $50 en un carro que sea menos nuevo, pero que podamos mantener, por lo menos iniciar con una condición de ese tipo. Porque no todo lo vamos a lograr desde el primer proceso, pero hay que iniciar un cambio. Velar por una unión, fortaleza, dirigirla a la protección, asistencia y medidas más conscientes de nuestros tiempos. Y tenemos que crearnos compromisos todos, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra visión como unidad de salud, en nuestra visión como centro de salud, en nuestra visión como hospital. No empecemos a hablar en el sistema de salud, empecemos por nuestro metro cuadrado. Que las direcciones y las subdirecciones de cada unidad, por muy pequeñitas que sean, empiecen a dirigir cambios sustanciales en la atención de todos los niveles y de todos los grupos etarios. ¿Ven difícil eso? No. Lo que sucede es que hay factores inherentes también a un costumbrismo que venimos teniendo, que yo estoy seguro que con el tiempo también eso cambiará. Rafael Antonio Basagoita Vilés es, para que ustedes sepan, alguien a quien yo le tengo un gran cariño, una gran admiración. Es un ser humano maravilloso, pero quiero que sepan que ha sido el primer geriatra en la historia de El Salvador. Ya no ejerce. Pero sin embargo, es importante para mí que sepan que él, siendo el primer geriatra del país, fue alumno de la fundadora de la geriatría en Inglaterra. Y dentro de esta diapositiva he puesto un párrafo de Ernesto Sabato de su libro Antes del Fin, que describe un poco de todo lo que yo les he hablado en esta tarde. Y muchos me entenderán. En las comunidades arcaicas, en las comunidades de principio del siglo pasado, mientras iba el padre en busca de alimento y las mujeres se dedicaban a la alfarería o al cuidado de los cultivos, los chiquitos sentados sobre las rodillas de los abuelos eran educados en su sabiduría, no en el sentido que le otorga a esta palabra la civilización cientificista, sino aquella que nos ayuda a vivir y morir, la sabiduría de los consejeros, que en general eran analfabetos. Pero como un día me dijo el gran poeta Zen, la muerte de uno de esos ancianos es lo que para ustedes sería el incendio de una biblioteca de pensadores y poetas. Si bien es cierto
es un concepto romántico, pero es real. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido de nuestros abuelos que algunos quizás no podían ni leer ni firmar? Pero cuánto de nuestros valores, cuánto de lo que somos, cuánto de lo que aprendimos y cuánto nos ha servido. No perdamos eso. Y eso tiene que ser parte de un contexto que si nosotros no lo cultivamos como una flor, no va a crecer. Finalmente, esta diapositiva me encantó muchísimo. Me la encontré hace un par de días leyendo un artículo de la Sociedad Española de Geriatría. Y yo le quité todo lo que traía y lo formulé bajo esta situación. ¿Cómo interpretamos esta imagen? Ese es el reto de cada uno de nosotros. Y me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Será que este proceso es digno, activo, productivo, saludable? ¿Será que todo este proceso cumple con los derechos de esta ancianita que está vendiendo refrescos a la entrada de un X lugar? Que esto es una figura muy frecuente en nuestros países latinoamericanos. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Quisiera ella estar ahí o no? ¿Le rendirá ese canastito algo para comer y llevar a su casa y poder mantener sus necesidades? ¿O tendría ella que estar ahí? Y si estuviera ahí, ¿en qué condiciones tendría que estar? Entonces, el envejecimiento para nuestra región, yo lo centro en esta fotografía. ¿Cómo interpretamos nosotros esa imagen? La respuesta que nosotros le demos a eso es lo que nuestro cerebro y corazón tiene al respecto del tema. Ahora, si lo quiero hacer colectivo, ¿qué pensaría yo? Tratemos de darle a esa foto un significado en donde estas figuras las empecemos a ver cada vez menos en la calle. Identifiquemos a cada ser humano por lo que vale, por lo que es, pero por sobre todo como un derecho de ser parte de un contexto, de un engranaje social en el cual todos estamos embebidos y por tal, todos somos copartícipes de estas condiciones. Quiero agradecer a mi querida doctora Xóchitl Sandoval, en primer lugar, que haya sido, como siempre, visionaria. En pensar en este tema. En segundo lugar, agradecer al Instituto Nacional de Salud por esta oportunidad que me dan, que nos dan. Y en tercer lugar, dejarles una cosquillita de lo que va a ser este webinario. Créanme lo que cuando estas situaciones se dan, no son de una persona. Esto es un equipo el que ha trabajado. He conocido un equipo maravilloso y un equipo. Gente trabajando arduamente, intensamente, responsablemente. Y vamos a tener en las próximas semanas ponentes de talla internacional, gente de investigación importante a nivel mundial, que de ver la proyección y lo que estábamos buscando, todos accedieron sin pedirles una segunda oportunidad. Todos dijeron sí en el momento. Y gratis. Simplemente por el amor al arte, como decimos nosotros. Un regalo para El Salvador de parte de todos ellos. Así que aprovechémoslo.
vivámoslo y que después de esto no quede como un curso más que se nos olvidó, sino que esto sea algo que nos genere fuerzas para poder innovarnos, recrearnos y poder establecer una visión diferente de lo que es envejecer con salud. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, estimado doctor Córdoba, colega y amigo de mucho tiempo. Ha sido un gusto escuchar su presentación tan impactante en datos y en reflexiones necesarias para redireccionar política pública en la atención a nuestros miembros de la tercera edad. Quiero decir que hay muchísimos comentarios, felicitaciones. Voy a tratar de resumir porque necesitamos escuchar a todo el auditorio que tenemos. Hay 123 conexiones, pero les aseguro que en cada conexión, en algunos casos deben haber 5 personas o más. De modo que hay más personas acá. Hay personas conectadas de toda América Latina. Un saludo para todos ellos. Del Instituto Nacional de Salud, del Sistema Nacional de Salud, hasta Europa, a Inglaterra, a colegas muy queridas. Un saludo muy especial a la doctora Dorothy Macy, por ejemplo, quien pregunta, ¿cuál ha sido el efecto mental, emocional y físico en el adulto mayor del aislamiento total de varios años de pandemia y cuál sería el tratamiento o manejo? Sin lugar a dudas, el efecto mayor que hemos tenido trans y post pandemia en ese aislamiento ha sido la soledad, la falta de intercambio social, pero por sobre todo también el aislamiento aún dentro del contexto del núcleo familiar. A esto agreguémosle que el paciente, creo yo que la entidad más frecuente con que nos hemos topado nosotros los geriatras ha sido trastornos generalizados de ansiedad importantísimos. Estos han llevado al paciente a mantenerse angustiado, a mantenerse desesperado, a no comer, a sentir tristeza, a provocar posteriormente trastornos depresivos y por ende la población mayor que ha sufrido estos cambios también se ha visto afectada en sus controles metabólicos, sus controles farmacológicos, sus controles médico-paciente. Entonces, lo que nosotros vemos es un efecto sobre otro, hasta llevar al paciente a un deterioro marcado, que ahora que el paciente empezó ya a salir a sus consultas, vemos como un común denominador el efecto tan grande que ha generado el contexto post-pandemia. Creo yo que la pregunta ha sido bonita porque en esa pregunta se ha integrado todo el factor. El físico se afecta por el factor mental y el factor anímico, aún por contextos de carácter económico y sociales, y lo vemos reflejado en depresiones y en trastornos generalizados de ansiedad, que ustedes saben que toda depresión, el 90% va acompañado de trastornos de ansiedad. Gracias, doctor. Interesante respuesta. Hay una reflexión muy grande, pero voy a resumir la pregunta por cuestiones de tiempo. La persona pregunta, el profesional pregunta, me gustaría saber si la determinación social en el envejecimiento saludable incluye 3 tipos de edad, la biológica, la psicológica y la cronológica. Definitivamente que sí. Sin embargo, la cronológica sería quizás la menos importante. La fisiológica es para mí el determinante mayor dentro del contexto como tal, porque eso nos define la capacidad funcional de la persona. En tanto yo mejor logro ser independiente, el resto de mis factores pueden ser mejor controlados. Pero si yo fisiológicamente o estoy enfermo, llamémoslo de otra manera, tengo una limitancia en mi capacidad funcional, eso va a ir en detrimento de todos los demás factores. Indiscutiblemente que sí.
hay una reflexión al final de toda esa intervención que dice deberíamos estudiar más a civilizaciones ya extintas, pero que han trasladado muchísimo conocimiento a la humanidad, por ejemplo, a los mayas. Yo diría que hay civilizaciones hoy día dignas de respeto en este tema, como la china, la japonesa, generalmente estas civilizaciones orientales que honran mucho la presencia y el papel de los adultos mayores en la sociedad. Si tiene algún comentario, me gustaría escucharlo, doctor. Pues realmente el aprendizaje de nuestra cultura en el tiempo nos da información desde el aspecto genético hasta el aspecto cultural, ¿verdad? No vayamos lejos. En Sudamérica hay 2 o 3 comunidades importantes que han sido de estudio y consideran siendo de estudio de referencia en el aspecto gerontológico, del por qué, por ejemplo, hay longevidad, del por qué hay poca enfermedad crónica degenerativa. Entonces, todo esto deberíamos nosotros de compartirlo, porque no es en sí que todos, porque somos viejos, vamos a llegar de una u otra manera. Y el ejemplo Asia, Japón, siendo la potencia actualmente de mejor esperanza de vida saludable en el tema de envejecimiento, ¿verdad? Cuando uno comparte videos o experiencias, ¿qué es lo que denota? Desde el proceso de alimentación hasta el proceso de actividad física y los programas de control de salud que estas personas tienen, ¿son envidiables? Es relativo. Yo lo que sí creo es que es parte de un contexto de cultura. Es como cuando a usted, mi querida doctora, le enseña a su papá y su mamá a decir buenos días, buenas tardes, gracias, con permiso. Ahora ustedes se dan cuenta que ya no hay buenos días, buenas tardes, con permiso ni nada. O sea, parecemos machos sin dueño todos aquí. Y al contrario, eso denota el nivel de falta de educación y de valores que tenemos. Comencemos por eso. Entonces, extrapolémoslo al comentario. ¿La historia nos ayuda? Claro que nos ayuda. ¿Que no la vamos a tener porque en este momento estamos mal? No. Lo que tenemos que hacer es un cambio de timón simplemente y de empezar a generar procesos estructurales desde el punto de vista como crear una cultura de vejez, que no la tenemos. Esto va bien en correlación con las siguientes 2 preguntas, las que voy a unir. Preguntan aquí si es posible cambiar la legislación para que la edad del retiro fuera más flexible y no retirarse o jubilarse todos a la misma edad. Y la otra pregunta es, ¿podríamos mejorar nuestros espacios urbanos para facilitar la actividad y facilitar la independencia de los adultos mayores? La primera, con respecto a la edad de retiro, me parece a mí que, en primer lugar, yo no estoy, le voy a ser honesto, no estoy muy a favor de la jubilación obligada. ¿Por qué? Porque el primer contexto choque de la persona en la jubilación es pierde su actividad, su autonomía y un montón de contextos funcionales que no logra visualizar. ¿Qué es lo que yo les digo a la mayoría de mis familiares que van llegando a una jubilación? No dejen de trabajar o no dejen de ser productores, aunque sea de cosas pequeñas. O sea, sí creo que tiene que haber por políticas regionales, estatales o mundiales o locales un corte de edad. Pero para mí, el que pueda seguir sintiéndose activo, productivo y solidario, creo yo que no debería de parar. Ahora, la segunda pregunta, doctora, se me fue. Que cómo pudiéramos lograr espacios que favorecieran la actividad de los adultos mayores. Esto tiene que ser un factor que nazca desde las políticas públicas del país. No puede haber otra manera, ¿verdad?
Tiene que ser dirigido por los que toman decisiones sobre las políticas de país y establecerlo, porque eso me parece a mí que es, así como he venido viendo los cambios últimamente, me parece que sería uno de los menores problemas. Sería solamente de indicar, trabajarlos y ponerlos a echar en marcha. Hay una serie de comentarios muy entusiastas, quiero decir, una cantidad grande de intervenciones, más de 20, felicitando por su excelente ponencia. Y hay comentarios como, creo que tenemos que volver a la ciencia fundamental de la armonía con la naturaleza y la sociedad. Un comentario muy válido de parte de un profesional de la salud. Y bueno, lo que usted decía, tener un propósito de vida diario para la persona es lo que los japoneses contemplan como el ikigai. La razón de vida de la persona es fundamental para tener salud física y mental, ¿verdad? Poder levantarse cada día con un propósito. Preguntan acá, buenas tardes, doctor Córdoba, le agradecemos su ponencia, ha sido clara, motivadora. Le preguntamos que si puede contarnos ejemplos de políticas de salud pública que se están impulsando en países de América Latina para mejorar la salud de las poblaciones geriátricas. Bueno, quizás creo que el primer enamoramiento que yo tuve sobre el factor inclusión de las personas mayores fue el intercambio o el proceso de grupos intergeneracionales. Trabajar, por ejemplo, estudiantes universitarios con sus abuelos. Intercambiar experiencias entre la misma experiencia de la persona mayor con el estudiante joven. La segunda es el factor inclusivo en la determinación del aprendizaje como una norma cultural inherente. Es decir, abrir las puertas de los centros de educación a las personas adultas mayores y que no solamente sean, como voy a evitar hacer referencia a los lugares que yo conozco, en donde inicialmente se aperturaron digamos, estudios superiores universitarios específicamente para adultos mayores, que los primeros que tuve la oportunidad de conocer fueron en Sudamérica, específicamente en Argentina, y ahora se ha hecho un poquito más flexible, se han intercambiado. Y la otra situación es como un cambio que nosotros tendríamos que tener en la salud pública. Todos estamos preocupados, entre comillas, por el envejecimiento. Pero vean ustedes lo que nos está pasando desde el punto de vista socioeconómico. Vea usted una persona de 45 años que perdió el empleo en este momento. No me refiero ni de 70, porque ya no quiero ni pensarlo. Pero ¿qué le sucede? 45, 50 años, con la experiencia, una licenciatura, un doctorado, ha tenido experiencia que en contabilidad y busca trabajo y no hay porque ya está viejo. Entonces, tenemos que cambiar esos estereotipos. ¿Saben por qué? Porque el hecho de la edad cronológica no es directamente proporcional a mi discapacidad. O sea, aquí estamos mutilando a la persona como tal. O la otra, no quiero referirme específicamente, pero vean ustedes una persona de 60 años y busca un préstamo financiero para iniciar algo. Le piden hasta la magnífica y terminan negándoselo porque ya no es atractivo para el sistema bancario. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos de arriesgar. El punto es que esta es una condición global, no es una condición global, local, ¿verdad? Pero esos son parte de los cambios que como puntos de agenda política podrían innovarse. Y El Salvador, que está siendo en este momento visto en todo el mundo como un fueguito, aumentarle esos cambios de políticas que son reales, que no son inventados, que no son soñadores, sino que lo vemos día a día con cada persona.
a mí me parecería interesante cuáles serían las respuestas de todos estos cambios de políticas. Excelente, doctor. Hay infinidad de agradecimientos y felicitaciones de muchas partes de América Latina. Voy a leer algunas muy significativas. Todas son importantes, pero hay unas que traen implícitos mensajes importantes. Maravillosa ponencia, como siempre, magistral y de reflexión. ¿Queremos envejecer de la misma forma o se puede y se quiere trabajar desde ya en una ventana al futuro? Impactante. Ese comentario me parece muy reflexivo. Gracias de un montón de lados de América Latina, incluso de pacientes que tenemos en común, estimado doctor. Gracias por tan buena ponencia y por enseñarnos a amar la geriatría. Felicidades, maestro. Buenas tardes, gracias por todos sus conocimientos. Excelente plática y extensivas felicitaciones a esta servidora. Sin duda alguna tomo la palabra del profesional que ha intervenido varias veces aquí. Nos dice, necesitamos investigar los efectos de la pandemia en la tercera edad. Desde ya estamos con un compromiso. Nuestra propuesta desde la llegada a este puesto y con el equipo que me acompaña es poner en la palestra de discusión estos temas álgidos, urgentes, que necesitan evidencia científica para redireccionar la política pública en salud. Este es un hábito que está haciéndose desde ya, desde la más alta dirección del gobierno de El Salvador. Piden siempre evidencia para la toma de decisiones, al menos en salud. Yo puedo responder por eso, que muchas veces he sido consultada por la más alta gerencia que hay, la cabeza de este país. Y eso me parece muy sabio y muy adecuado para la toma de decisiones en un país que tiene pocos recursos, pero ganas de ser diferente. Entonces, nacer con cariño, vivir con amor y envejecer con ternura y con solidaridad debería de ser un deber implícito para todos los que estamos en el sistema público. Gracias, doctor, porque usted, a pesar de pasar tan ocupado, ha hecho que confluya tanta gente acá. Excelente plática, dice, mis sinceras felicitaciones, doctor Córdoba, siempre pionero, extensivas a la doctora Sandoval. Gracias por compartir sus conocimientos, doctor Córdoba, de parte del equipo del Instituto Nacional de Salud y de todos los que yo represento al frente de esta institución. Agradecemos infinitamente esta generosidad de conectarse con nosotros a este nivel.